Enrique se plantó delante de la puerta del apartamento de Rubén y Bárbara. Sabía que a esa hora no había nadie en casa, ya que los dos estaban en el trabajo, pero Bárbara siempre volvía antes que Rubén. Abrió la puerta con sigilo y entró despacio dentro del piso. Llevaba en la mano un sobre con aconitina, un potente veneno sacado de la planta Aconitum. Para algo tenía que servirle ser químico, además de para dar clase a adolescentes de 20 años. Aquel era su veneno favorito. Lo había utilizado con todas sus víctimas. Le gustaba ese veneno en especial porque la persona que lo ingería sufría muchísimo antes de morir. Se dirigió a la cocina y comenzó a buscar por los armarios. Por fin encontró lo que buscaba, un tarro que tenía una etiqueta pegada en el exterior en el que se leía el nombre de Bárbara. Era un té en polvo con sabor a frutas del bosque que a Bárbara le encantaba y en cuyo frasco Bárbara ponía su nombre para no confundirlo con el té que tomaba Rubén, cuyo sabor no le gustaba nada. Enrique abrió el frasco e introdujo en él todo el contenido del sobre. Lo agitó un poco, lo cerró y lo volvió a dejar en su sitio. Después se dirigió deprisa hacia la puerta para salir del apartamento lo antes posible, pero oyó pasos al otro lado y como alguien introducía la llave en la cerradura. Rápidamente, Enrique se escondió en una de las habitaciones y se metió debajo de la cama. En ese momento la puerta se abrió y entró Bárbara. Había salido antes del trabajo porque su jefe le había dado el resto del día libre. Dejó el bolso sobre la mesa del salón y fue hacia la habitación a colgar el abrigo en su perchero. Enrique vio desde debajo de la cama cómo se acercaba y se quedó mirando sus pies taconeando contra el suelo. Bárbara colgó el abrigo en el perchero y volvió a salir de la habitación. Enrique volvió a respirar, ya que había estado conteniendo la respiración por temor a que Bárbara le oyera. Después, Bárbara se dirigió a la cocina, puso a calentar un poco de agua y sacó el tarro de su té favorito sin saber el peligro que corría. Aquel té le encantaba, podía tomarse al día 3 o 4 tazas e incluso en verano a veces lo tomaba con hielo. Una vez que el agua estaba caliente, se sirvió una taza y añadió 2 cucharadas de té en él. Removió durante unos segundos hasta que todos los polvos estuvieron disueltos y dejó la taza sobre la encimera de la cocina. Sacó de uno de los armarios unas pastas que también le encantaban, cogió 2 de la caja y volvió a guardarla. Dio un mordisco a una de las pastas y volvió a coger la taza. Dio un sorbo, la alejó y olió su contenido. Parecía que el té sabía diferente, pero no le dio importancia y siguió bebiendo. Cuando dejó la taza vacía, la metió en el fregadero para fregarla más tarde y terminó de comerse las pastas. Después, decidió ponerse a preparar la comida y fue hacia la nevera para coger algunos ingredientes, pero antes de llegar hasta el frigorífico, comenzó a encontrarse mal. Empezó a notar un hormigueo y un picor en la boca, que poco a poco se iba extendiendo hacia la cara y la garganta. Comenzó a sentir náuseas, vértigo y calambres. Cayó al suelo y empezó a convulsionar. Enrique, que había estado oculto bajo la cama todo el tiempo, salió de debajo de esta al oír el golpe del cuerpo de Bárbara contra el suelo, y fue caminando despacio hacia la cocina. Cuando llegó allí, vio a Bárbara tirada en el suelo agonizando. Ella se quedó mirándole sin saber quién era esa persona y sin saber lo que le estaba pasando. Se dibujó una sonrisa en la cara de Enrique, cuando por fin Bárbara dejó de moverse. Por fin había muerto. Se dio la vuelta para huir de allí rápidamente y entonces se dio cuenta de que allí había alguien más. Enrique no había escuchado cómo alguien entraba en la casa y se paraba en mitad del pasillo. Era Rubén, que miraba a Enrique y al cadáver de Bárbara con la boca abierta. Rubén no podía apartar los ojos del cadáver de Bárbara. Se había quedado paralizado por la impresión de verla allí inmóvil en el suelo. Lentamente caminó hacia Enrique, que seguía de pie al lado del cuerpo. Cuando llegó hasta él, le agarró de la camisa y le empujó contra la pared. «Por fin lo has hecho», le dijo Rubén a Enrique besándole en los labios. «Por fin nos hemos librado de ella». «Por poco me descubre», le dijo Enrique. «He tenido que esconderme debajo de la cama». «Nunca había visto un cadáver», le dijo Rubén arrodillándose al lado del cuerpo de Bárbara. «Solamente he visto muertos en las películas y no tiene nada que ver con esto. Menuda impresión». «¿El día anterior?». Enrique cogió el móvil de Rubén y justo en ese momento empezó a sonar. Enrique miró la pantalla del teléfono para ver el nombre de quien estaba llamando y en la pantalla leyó: «Mi chica». Volvió a dejar el teléfono donde estaba y dejó que sonara. Tenía la cara desencajada. Había descubierto que el chico con el que salía tenía novia y que le estaba engañando. Llamó al camarero para pedir la cuenta, marcharse de allí y justo en ese momento volvió Rubén del baño. «¿Qué pasa?», le preguntó. «¿Ya quieres marcharte? Si acabamos de llegar». «Sí, estoy cansado y quiero irme a casa», le respondió Enrique. «Pero si hace un momento estabas bien», le dijo Rubén extrañado. En ese momento Rubén se dio cuenta de que su móvil estaba sobre la mesa y que tenía una llamada perdida. Cogió el teléfono para mirar quién le había llamado y vio que había sido Bárbara. «¿Has visto la llamada, verdad?», le preguntó a Enrique. «Sí,
Ya sé que tienes novia, le contestó Enrique muy enfadado. Llevas mintiéndome desde el primer día que nos conocimos. Todo tiene una explicación, le dijo Rubén. Sí, que no te atreves a salir del armario y Bárbara es tu tapadera. No, le respondió Enrique. Si me dejas que te lo explique, te contaré todo. Vale, le dijo Enrique, te doy 5 minutos. Rubén comenzó a hablar. No quiero a Bárbara y nunca la he querido, ni tampoco estoy con ella para utilizarla como tapadera, explicó. Me casé con ella hace una semana porque su padre tiene mucho dinero y al casarse ella iba a recibir su parte de la herencia. Ahora ese dinero me pertenece a mí también. Ahora solamente tengo que librarme de ella. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó Enrique. ¿Vas a divorciarte? No, porque entonces la mitad del dinero sería para ella y yo lo quiero todo, le respondió Rubén. ¿Qué te parece si la matamos y nos vamos muy lejos con el dinero? ¿Estás hablando en serio?, le preguntó Enrique. Claro que sí, respondió Rubén emocionado. Hay que hacer que parezca un accidente y después podremos ir donde queramos y tendremos un montón de dinero. ¿Y si te dijera que sí, cuál sería tu plan?, le preguntó Enrique con curiosidad. Bueno, había pensado que como tú eres químico debes conocer alguna sustancia o veneno que no deje huella, le dijo Rubén. Sí, creo que conozco el veneno adecuado, le dijo Enrique, que ya estaba totalmente convencido para hacerlo. Conozco un veneno que es casi imperceptible en una autopsia. Podríamos usarlo. Me parece bien, le dijo Rubén sonriendo. ¿Qué te parece si lo hacemos mañana? Vale, no me será difícil conseguir el veneno para mañana, le respondió Enrique, que guardaba en su armario una docena de frascos. Entonces te dejo esa copia de la llave de mi casa, le dijo dejándola sobre la mesa, y anota la dirección en el teléfono móvil. Una vez que Enrique ya tenía la dirección anotada, Rubén le dio los últimos detalles. Recuerda que tienes que ir a la cocina y buscar en el segundo armario, empezando por la derecha. Allí Bárbara guarda un té que le encanta. Suele tomar 2 o 3 tazas al día. Ahí es donde debes echar el veneno. Hoy, Rubén y Enrique se abrazaron y comenzaron a besarse al lado del cadáver de Bárbara. Después, Rubén cambió el frasco del té que contenía el veneno por uno normal. Decidieron no verse durante un par de semanas para no levantar sospechas, y Enrique se marchó del piso. A las pocas horas, Rubén llamó a una ambulancia muy alterado explicando que había encontrado a su mujer en el suelo. Todo surgió sin complicaciones, no encontraron rastro del veneno y la única conclusión a la que llegaron es que había sido un infarto por muerte súbita. Los médicos le dijeron que era más común de lo que parecía y podía sucederle tanto a gente joven como a gente más mayor. No tenía síntomas previos, por lo que a la gente que padecía algún problema de corazón de este tipo no solía acudir a hacerse un examen médico, por lo que no era detectado a tiempo. Pasado un tiempo, Rubén recibió todo el dinero de la herencia de su mujer y Enrique y él volvieron a verse. Después de unos cuantos meses se marcharon de la ciudad y se fueron a vivir juntos. Enrique era feliz porque por fin había encontrado a alguien como él, y Rubén también estaba feliz de compartir sus días con Enrique, que había sido capaz de matar a alguien para demostrarle su amor. Rubén sabía que podía confiar en Enrique ciegamente. Enrique confiaba en Rubén, pero por si acaso tenía bien guardado y escondido un pequeño bote de aquel veneno por si algún día necesitaba usarlo.